500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Coopeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. En el Mostrador Radio continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación política que buscas para comenzar tu mañana. Bueno, uno de los temas que se tomó, yo diría, todas las columnas de opinión, bueno, no todas, por supuesto que no todas, pero muchas columnas de opinión, muchos análisis, entrevistas, por cierto, ¿no? El gobierno puso a sus ministros del área, ¿no? Ministra de Minería, al ministro de Hacienda, Mario Marcel, y al ministro de Economía, para hacer la bajada respecto de este anuncio de la Estrategia Nacional del Litio, por todas las discusiones y por todas las reacciones que hubo, ¿no es cierto?, particularmente del mundo privado. Queremos profundizar precisamente en estas aprehensiones, ¿no?, que se han manifestado desde distintos gremios, con uno de ellos, ¿no?, que es la CPC, lo decíamos, la Confederación de la Producción y el Comercio, y con su presidente Ricardo Meves, que ya está con nosotros esta mañana. Ricardo, gracias por estar acá en el mostrador.cl, al Pan Pan. Hola, Mirna, muy buenos días, gusto saludarla a ti. Gracias. A toda la gente que está escuchando. Ricardo, lo primero que se me vino a la cabeza después de leer todas las entrevistas, las columnas de opinión y más respecto del tema de la Estrategia Nacional del Litio, fue cuando el presidente se presenta, ¿no es cierto?, ante la ENADE el jueves pasado y dice que por mi trayectoria y mis ideas, sé que en muchos de quienes están aquí presentes puedo despertar suspicacias, y les confieso que yo también las tengo frente a muchos de ustedes. Luego vino todo este tema que ya hemos comentado del acuerdo, de profundizar, ¿no es cierto?, en esta idea de dialogar hasta que duela, pero bastó que en pocas horas siguientes, ¿no es cierto?, se diera a conocer esta Estrategia Nacional del Litio para que todas esas suspicacias afloraran desde ambos sectores. ¿Qué pasó exactamente, Ricardo? A ver, nosotros cuando íbamos y conversábamos con el presidente, con su equipo, la verdad es que ya veníamos desarrollando un diálogo con el gobierno bien intenso. Hemos estado participando en discusiones respecto a la reforma tributaria, respecto a la reforma de pensiones, en materia de seguridad, por ejemplo, que también hicimos y nos acoplamos al llamado que hizo la ministra Toá en materia de unir a toda la política en función o detrás de la seguridad. Entonces veníamos con un camino ya andado que nos parecía a nosotros que estaban las condiciones para seguir profundizando. Y por eso es que cuando el presidente dice, bueno, hay alguna suspicacia aquí entre ustedes, yo en lo personal, al presidente lo conocemos a sus ministros, por lo tanto sabemos lo que piensan, sabemos quiénes son, y esas suspicacias yo no las tengo. ¿No? Lo que pasa es que... ¿Para nada? Sí, la verdad, mira, es que uno ya cuando va conociendo a las personas, insisto, y sabe lo que piensa, el presidente tiene una mirada política que de hecho... también criticó el modelo económico en la misma ENADE, ¿no es cierto?, de parte de su discurso. Eso nosotros ya lo sabemos, pero a partir de eso, más allá de que tengamos o no suspicacia, creo que no es ese el punto. Yo creo que a partir de cómo es el gobierno, cuál es la estrategia, cuál es el programa que tiene, es que nosotros nos tenemos que sentar a conversar para ver cómo realmente al país le puede ir mejor. Y eso es lo que hemos estado haciendo en todo este tiempo. Perfecto, entonces vamos al detalle porque, usted habló ayer de que probablemente decía, pueda darse, decía usted, tenía más bien una ola estatizadora. El presidente de la UDI dijo que el Estado no es el Estado empresario, ¿no es cierto?, ha fracasado en todo el mundo, y una serie de declaraciones por todos lados, desde la SOFOFA, ¿no es cierto?, la desconfianza, que esto era una señal de desconfianza, y ayer el ministro Marcel decía, me da la impresión de que se tendió a pensar que esto significaba participación mayoritaria del Estado en cualquier proyecto de la industria del litio, pero eso no es lo que dijo o lo que dice el presidente. A ver, entonces, ¿en qué quedamos para ustedes? ¿Se despejan dudas o se mantienen las dudas? Yo creo, Pina, que aquí tenemos que ir a profundizar el anuncio y a profundizar en la política para despejar esas dudas. Yo creo que
más allá de las reacciones iniciales, me parece aquí que seriamente tenemos que hacer un trabajo en conjunto de nuevo con el gobierno para que realmente sea una política nacional, y ahí lo que nosotros pensamos es que el sector privado tenga un rol protagónico. Fíjate, Mirna, que aquí siempre vamos a estar frente a el concepto de este Estado empresario. Hoy día, el Estado chileno tiene una serie de demandas sociales que tiene que abordar. Y desde nuestro punto de vista, no se abordan incursionando en mayor cantidad de empresas. Desde nuestro punto de vista, se aborda generando el espacio para el desarrollo de los privados, para que sean a partir de los privados los que le entreguen los recursos. Fíjate que solamente el litio el año pasado entregó de forma directa 3.300 millones de dólares a Corfo y 1.700 más en impuestos. Entonces, y eso era impensado, no está en la mente de nadie en ese minuto. Y por lo tanto, creemos que esa diferenciación es importante hacerla. ¿Ricardo? Y que el Estado... Sí, perdón que lo interrumpa, pero solo para entender bien ahí, ustedes lo que objetan es que el Estado tenga un 51%, ¿no es cierto?, de la propiedad versus un 49% de lo privado. O sea, ¿ustedes esperarían una correlación en favor de los privados? ¿Eso es lo que está señalando? Claro, eso es lo que señalo, Mirna, porque de esa forma el privado puede tener injerencia en los recursos que está poniendo, en el uso de la tecnología que está incorporando a los proyectos, que de otra manera el controlador, y esto pasa en todos los negocios, cuando tiene el 51% puede hacer, entre comillas, lo que quiera. Y por eso es que yo digo, tenemos que profundizar en esta política nacional que ha señalado el presidente. Bien, entonces ahí, solo para cerrar el punto, ¿a usted le parece, Ricardo, que efectivamente el Estado empresario ha fracasado en todo el mundo, como sostenía el presidente de la UDI, Javier Macaya? Hay algunas instancias en que le pudo haber ido bien, pero la media o la gran mayoría, la verdad es que ha fracasado. Y mira lo que pasó, por ejemplo, en Australia. En Australia, a propósito del litio, toda la actividad del litio la hace el sector privado, porque han entendido que es más eficiente, anda a una velocidad mayor. Y aquí es importante, Mirna, el concepto de velocidad o de urgencia, si tú quieres. ¿Por qué? Porque esto, de alguna manera, siempre va a haber algún eventual sustituto del litio, o puede haber un proceso de baja de precio. Y hoy día no estamos debatiendo en si hacemos o no hacemos una empresa nacional del litio, que está bien, si se puede hacer, pero sabemos que tiene que ir a una ley en el Congreso, porque es una situación excepcional respecto de lo que hoy día, o la Constitución que hoy día nos rige, ¿no es cierto? Claro. Entonces queremos que avanzar muchísimo más rápido en este proceso. Es que se lo pregunto solamente para despejar ahí, porque de repente hay ciertos eslogans, tanto de los sectores de izquierda como de derecha, que a veces impiden una conversación más, yo diría, menos influida, ¿no es cierto?, por estas posiciones particulares, no ideológicas, insisto. Se lo digo porque las dos principales empresas del mundo por ventas 2022 en el ranking Fortune 500 efectivamente son privadas y estadounidenses. Estamos hablando de Walmart y Amazon. Pero luego le siguen tres chinas estatales, State Grid, China National Petroleum y Sinopec Group. Y la cuarta es saudí y también es estatal. Entonces, esto de que solo lo estatal no es, o sea, no genera, ¿no es cierto?, la riqueza que se espera, ¿no es cierto?, y solo lo privado sí, parece estar en contradicción con lo que muestran también las evidencias. Entonces, por eso le pregunto si usted está tan convencido de esa declaración que hace el presidente de la UDI. No, es que yo no le quito la importancia o el hecho de que el Estado también pueda participar, y lo hace, y Codelco lo hace también en la empresa privada. Y eso es parte de... Donde yo pongo el foco, Mirna, es que el concepto del Estado empresario claramente tiende a desviar el foco de atención en cuáles son las prioridades del Estado. Y hemos hablado de que déjennos a nosotros, el mundo privado, que andamos a una velocidad distinta, que generamos también recursos para el Estado, a ir participando rápidamente y con este sentido de urgencia del que yo te estaba hablando. Claro, fíjese que hay una entrevista que nosotros tenemos acá en nuestro medio, en nuestro diario El Mostrador, al abogado Alejandro Reyes, que es abogado de Codelco y de varias otras mineras.
señalando, experto en también todo este tema, por supuesto, de cómo se integra el Estado en el trabajo y en el control del negocio minero. Y él dice que controlar el negocio del litio no implica ser accionista mayoritario. Y que efectivamente, tal como usted y otros empresarios han señalado, la experiencia fundamental la tiene hoy el mundo privado en la explotación del litio. Entonces, la pregunta que quiero hacerle es lo siguiente: ¿esto se resolvería para ustedes si es que el Estado deja de tener el control mayoritario accionario? O sea, si pasamos de un 49 Estado a un 51 empresas privadas. Es un camino muy claro y una señal política también muy clara respecto de cómo avanzamos en esta unión público-privada que hemos planteado y que tanto énfasis le hicimos y le dimos en la nave anterior. Sí, Ricardo, lo que sí llamó la atención, ¿por qué ustedes no dijeron nada respecto de los contenidos que se pronunciaron ahí en este discurso del presidente? Como por ejemplo, todo lo que ha dicho el presidente Boric en cuanto a esta estrategia nacional del litio, de agregarle valor al litio, la formación de capital humano, el financiamiento, investigación y todo este desarrollo sustentable y por supuesto el trabajo con las comunidades. ¿Para ustedes eso tiene tanto valor como lo anterior? Que tiene mucho valor porque hoy día nosotros entendimos ya hace rato, y es cosa de ver lo que han estado haciendo las empresas que hoy día están explotando el mineral, su relación con las comunidades. Esto, todos, tanto el gobierno como el sector privado, ya lo tenemos muy internalizado en la cabeza, que tenemos que estar muy vinculados con esas comunidades, agregando valor. Está también, porque no nos olvidemos que parte de lo que dice la política, ¿no es cierto?, a lo menos el documento que nosotros tenemos, es la inversión capital y la inversión en tecnología. O sea, está claramente establecido, a lo menos ahí, que el gobierno espera que el sector privado le inyecte tecnología a los procesos. Eso, si se lo sumamos a la relación con las comunidades, evidentemente estamos agregando valor al proceso. Por lo tanto, también es parte de lo que nosotros hoy día mismo estamos haciendo frecuentemente. Claro, de todas maneras, Ricardo, yo diría que, y me gustaría precisar ese punto con usted, porque cuando este gobierno habla de una estrategia nacional del litio, eso trae implicado que esto trascienda a los gobiernos, porque este gobierno va a terminar en 3 años más, vendrá otro gobierno, no sabemos de qué tinte político, y tenemos que imaginarnos esa estrategia justamente para los próximos años, y sobre todo porque en el caso del litio todo indica que estamos bastante atrasados. Entonces, desde ese punto de vista, ¿para usted es una estrategia o es una política? Para mí es una política misma de gobierno, de este gobierno en particular. Una estrategia nacional me hubiera gustado, a lo menos, que lo hubiéramos conversado, porque si estamos hablando de la participación público-privada, bueno, nosotros para el diseño de esta estrategia no fuimos consultados. Entonces, por eso esta es una estrategia, una política de gobierno, del gobierno del presidente Boric, y bien que la establezca, pero obviamente que nosotros tenemos reparo a la forma en que se va a establecer. Aquí hemos dicho, sí, y yo lo he dicho también personalmente, de que una estrategia que nos involucre, a lo menos nos hubiera gustado estar y participar en su diseño. Sí, Ricardo, solo para cerrar este tema de litio, el presidente de la SONAMI, Cristian Argandoña, decía que no es compatible la coexistencia de actores privados y públicos en la administración de una empresa, por cuanto los criterios de una empresa privada no responden a intereses políticos, sino técnicos de mayor eficiencia y productividad. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con Codelco? ¿Qué pasa con Banco Estado? ¿Qué pasa con el Metro? ¿Qué pasa con Correos de Chile, por ejemplo? O sea, da la impresión de que ahí, insisto, hay una visión quizás más ideologizada respecto de la capacidad de poder abordar esta capacidad que tiene el Estado también de actuar eficazmente, ¿o no? A ver, yo creo que es compatible, Mirna, una unión entre el mundo público y el privado, primero. Segundo, nuestra preocupación muchas veces tiene que ver con que a la empresa estatal, cuando le va mal, ¿no es cierto?, viene el Estado y le inyecta recursos. Y eso ha pasado con el Banco Estado, ha pasado, ¿no es cierto?, con Enami, por nombrar un par. ¿Pero son ineficientes estas empresas, según usted? Bueno, cuando tienen resultados negativos, evidentemente son ineficientes. ¿Y Codelco? Y por eso es que el controlador, al igual que lo hace un inversionista privado, cuando la empresa está funcionando mal, tiene que inyectarle más capital para que pueda trabajar bien. Codelco, bueno, comparémoslo, porque
Codelco es una de las grandes o la más grande empresa del mundo y resulta que produce menos que la empresa privada. Pero eso ahí según... creo yo mismo que... ¿Ya? De acuerdo, pero al mismo tiempo le ha dado al país el 11% promedio en los últimos años, ¿no es cierto?, los últimos 20 años, si mal no recuerdo, respecto de los ingresos del fisco. O sea, es una empresa que es tremendamente importante para las arcas fiscales. Sin duda, y la pregunta es cuánto le ha aportado el sector privado al fisco también. Entonces, por eso, creo yo que en el caso de Codelco no se han hecho y las inversiones necesarias para que sea una empresa más competitiva, como lo hace permanentemente el sector privado, porque el sector privado además no compite solamente aquí en Chile, compite con las otras empresas en el mundo. Entonces, insisto, sí se puede tener una unión entre empresa pública y empresa privada, sí, yo creo que se puede. Sin embargo, el rol del Estado como Estado empresario, teniendo el control de las empresas, es donde nosotros nos descolocó, tal cual yo lo dije inicialmente, ¿no es cierto?, el anuncio del gobierno, porque pensábamos que podía ser un mecanismo distinto. Ya, ahora vamos al otro tema que usted planteó en la reunión de ENADE, cuando usted dijo que Chile tiene necesidades sociales pendientes, que no cabe duda, y que esas necesidades pendientes en educación, salud, suponen mayores recursos para el Estado. El presidente a su vez dijo, aquí vamos, todos tienen que ceder. ¿En qué están dispuestos ustedes a ceder? Primero, respecto de la reforma tributaria, sin la cual muchos de estos recursos no se van a conseguir simplemente y no se va a poder lograr satisfacer las necesidades de la población tal como usted ha señalado. Hay varios elementos, Mirna, que aquí son importantes. Primero, hemos planteado que el impuesto a las personas, particularmente las de más altos ingresos, estamos perfectamente dispuestos a que eso aumente. Pero también hemos dicho que es importante la base tributaria y avanzar en la informalidad, porque entendamos que aquí 1 de cada 4 personas en Chile paga impuestos. En otros países que nos gusta compararnos con la OCDE, prácticamente es el 70% de la gente que sí paga impuestos. Quizás son medidas que son un poquito inconvenientes políticamente, pero bueno, si todos queremos ir colaborando y avanzando en un país que se haga cargo de sus problemas sociales, yo creo que todos tenemos que estar en la misma mirada. Y desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, también hemos planteado que hay materias de evasión y control que tiene que hacer el Estado, donde también nosotros hemos puesto arriba de la mesa dónde están esos focos. Por ejemplo, se evaden $800 millones solamente en la importación ilegal de cigarrillos. Ahí hay, y eso es al año, una cantidad de recursos importante. ¿Ricardo? Hay también, Mirna, ¿Sí? Termina el tiro. Sí, claro. Hay también un tema de evasión de IVA, que ya estamos llegando a órdenes del 19%, cuanto el país que nos sigue hacia arriba en la OCDE tiene el 12 y el promedio es el 10. Entonces, ahí hay focos también que nosotros hemos planteado donde se puede buscar recursos. Claro, de todas maneras, consideremos que el IVA en Chile, ¿no es cierto?, implica el 50% de la recaudación, lo que es muy alto respecto de otros países del mundo. Pero solo para preguntarle respecto de qué están dispuestos a ceder ustedes, porque ustedes habían ofrecido que se cambiara, ¿no es cierto?, este impuesto al patrimonio, impuesto a los súper ricos, por el aumento, ¿no es cierto?, al impuesto a las empresas, y después cambiaron de opinión. ¿Estaría dispuesto a reconsiderar eso último, el aumento al impuesto a las empresas? Sí, estamos dispuestos a evaluar cualquier alternativa. Ahora tenemos que esperar, a propósito de los diálogos tributarios que se generaron en las últimas 2 semanas o 3 semanas, ahí hay conclusiones y esas son las que tienen que volcarse en un proyecto de ley, y en función de eso conversaremos con el ministro cuál es la mejor alternativa. Pero claramente aquí, donde están los recursos, Mirna, tiene que ver mucho con la informalidad, y eso también queremos que el Estado se comprometa o dé señales políticas de avanzar en ir a buscar esos recursos, tal como hemos planteado también que desde la mirada de la modernización del Estado es tremendamente importante avanzar para que no se gasten los recursos que son de todos los chilenos. Ricardo Lorenzo Gasmuri, expresidente de ICARE, nos dijo acá también al mostrador que no hay mejor oportunidad para la derecha que negociar un pacto social con un gobierno de izquierda en la moneda. ¿Qué le parece a usted eso? Nuevamente entramos al tema ideológico. Yo creo que hoy día y siempre va a haber un espacio para negociar. Yo soy particularmente optimista, aunque por eso he sido criticado muchísimo, de ¿En su que sector? efectivamente sí, por supuesto, de que efectivamente uno puede ir generando diálogo social
y poder ir llegando a acuerdos que le hagan bien al país. Soy un convencido que aquí en nuestro querido Chile cabemos todos y somos todos responsables o corresponsables de que podamos avanzar, y en ese sentido estamos absolutamente dispuestos a conversar con este gobierno, con el gobierno que sea, para lograr esos avances que el país necesita. ¿Cómo vio usted al presidente Gabriel Boric ese día en la nave? Independiente de todo lo que pasó después, concentrémonos en esas horas, ¿no es cierto?, en esos momentos que estuvieron los ministros, pero sobre todo el presidente y usted y otros integrantes del gran empresariado. ¿Cómo lo vio? Lo vi bien. A ver, me pasa a mí que hay elementos en que, sin lugar a dudas, se han estado haciendo acciones, y eso yo encuentro que es positivo y que tiene que ver con seguridad. Por ejemplo, él ha planteado y ha puesto arriba de la mesa mayor presupuesto para carabineros, para las policías. Es cierto, no es un tema que esto se solucione de la noche a la mañana, pero de nuevo aquí hay señales políticas de que el gobierno está interesado y muy interesado en que se avance en materia de seguridad. No hay duda de aquello, no hay duda de aquello, de parte de los empresarios, o por lo menos del sector que usted representa. No, yo personalmente no tengo duda, porque he visto en los hechos lo que han estado haciendo. Lo que pasa es que este es un tema muy complejo, muy variado, que tiene demasiadas aristas y que hay que ir avanzando paso a paso, y por lo tanto desde ese punto de vista creo que estamos en una mirada conjunta, y prueba de eso también, Mirna, es que tanto el presidente del Senado como el presidente de la Cámara también están involucrados en un acuerdo para sacar adelante los proyectos de ley que son o que se requieren para abordar esta situación. Por lo tanto, creo que ese es un camino que se puede construir. Y en general, y respondiendo a tu pregunta, yo vi al presidente relajado, no lo vi ni tenso, ¿no es cierto?, en una reunión con el empresariado, para nada. Planteó su discurso, se dio el espacio, como te decía al principio, también para criticar de nuevo el modelo económico, que es algo que en su esencia lo tiene muy profundamente arraigado. Por lo tanto, creo yo que tuvo el espacio para poder plantearnos las ideas que él tiene y cómo él pretende, ¿no es cierto?, ir avanzando en su gobierno. Pero como tal, como señalaban ustedes ahí y toda la organización de NADE de este año, sin acuerdos no es posible construir un país mejor. O sea, estamos de acuerdo que ahí, si no ceden todas las partes, va a ser muy difícil, ¿no es cierto?, lograr superar los grandes problemas que tenemos, partiendo, por cierto, por la seguridad, siguiendo por lo que usted decía, el tema de la salud, la educación, y con esto quiero ir cerrando el tema de las pensiones, porque usted ha hablado de una disposición, ¿no es cierto?, a avanzar hacia una reforma, pero que no va en línea con la reforma que ha planteado el gobierno, ¿no es cierto?, de este 6% adicional con cargo al empleador, parte del cual sería a solidaridad. Entonces, ¿cuál es realmente ahí la posición de ustedes y en qué están dispuestos a ceder? Bueno, aquí... y aprovecho de contarles que nosotros convocamos a un grupo de especialistas para ir analizando y desmenuzando esta reforma. Pero para hacerme cargo de la pregunta, digamos, primero yo creo que es importante, y no tenemos ningún problema que exista una AFP estatal que compita en igualdad de condiciones con el sector privado, un poco lo que te decía antes. O sea, aquí sí, siempre va a ser importante que en aquellos lugares donde el Estado no llegue o no llegue de la forma que la gente lo requiere, haya una ente estatal. No nos oponemos a eso en la reforma que está planteada. ¿Qué no les gusta? ¿Qué les molesta? ¿O qué les parece que está incorrecto? Nos preocupa muchísimo, Mirna, todo lo que tenga que ver con el mercado de capitales y el desarrollo que eso tiene en la economía nacional y cómo impacta eventualmente a las otras empresas donde hoy día las AFP nombran a directores, por ejemplo. Esos temas creo yo que tenemos que abordarlos, y esas son nuestras preocupaciones. Nos preocupan también el concepto de las cuentas nacionales. ¿Por qué? Porque en definitiva la gente no va a tener la seguridad, a nuestro juicio, de dónde están sus recursos y cómo están siendo utilizados sus recursos. Esos son los elementos centrales de nuestra preocupación que le hemos planteado también al gobierno. Bien, quiero darle las gracias a Ricardo Méndez por haber estado con nosotros esta mañana, aquí en el PAN, en el mostrador.cl. Ricardo, que le vaya muy bien.
Muchas gracias, Mirna. Muy buenos días. Gracias. Nosotros cerramos nuestro programa de hoy. Los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos, y nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí al Pan Pan en elmostrador.cl. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Al Pan Pan en El Mostrador Radio.